Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma y como habíamos anunciado ya al principio del programa, estamos en contacto con Oenir Sartú, que es parte del movimiento Uruguay Soberano, y para ya conocer más sobre este movimiento y este proyecto que tienen, estos proyectos que tienen de reforma constitucional, vamos a preguntarle todo ya mismo a Oenir. Muy buen día, Oenir, muchas gracias por atendernos. Al contrario, muy buen día y gracias a ustedes. Transmiten desde Punta del Diablo, ¿no? Exactamente, desde Punta del Diablo, así que una hermosa mañana oceánica. ¿Desde dónde nos hablas vos? Desde Montevideo. Desde Montevideo. A mí Punta del Diablo es un lugar que me encanta, yo voy mucho. Te diría que es mi lugar de la costa preferido. Bueno, divino, así que cuando vengas la próxima nos avisás, así organizamos una entrevista acá en vivo. Pero con mucho gusto, con mucho gusto. Oenir, bueno, contanos un poco, ¿qué es el movimiento Uruguay Soberano y cómo surge? Mirá, es un movimiento, es un bicho raro. Uruguay Soberano es un movimiento ciudadano. Uh-huh. Esto quiere decir que arranca de abajo, no tiene partido, no tiene financiación, no tiene religión, uh-huh. Es decir, es una movida que arranca desde gente que no tenemos ningún perfil partidario, y hoy en día hay gente de todos los pelos trabajando por una causa que es básicamente la defensa de la soberanía uruguaya y los recursos naturales del país, uh-huh. Que entendemos que está fuertemente afectada por los contratos que están firmando los sucesivos gobiernos. Esto empieza por lo menos desde 1987, cuando se aprobó la ley forestal y después se recibieron préstamos del Banco Mundial para iniciar la forestación. Uh-huh. Siguió después con la ley de zona franca, la ley de puertos, y se fue generando toda la situación para que se firmaran los contratos como los que hoy tenemos. Te digo algunos: UPM, Monte del Plata primero, UPM 2, Cato Ignatí, que tiene la control del puerto de Montevideo, el fenómeno del hidrógeno verde, que van a producir metanol, un combustible a partir del agua del acuífero en los departamentos de Tacuarembó y de Cerro Largo. Uh-huh. El proyecto Neptuno, que va a conceder el suministro de agua a Montevideo desalinizando el agua del Río de la Plata a un privado, es una empresa privada. Los contratos incluso de compra de vacunas, que son secretos al día de hoy, no se sabe qué se pactó ni qué condiciones se establecieron. Uh-huh. Es decir, contratos que el Poder Ejecutivo firma por su cuenta y significan la entrega de recursos naturales, sobre todo el agua. Diría que es el recurso más valioso que tiene el Uruguay hoy, y es atrás del que andan todas las empresas multinacionales revoloteando acá para acceder a él, ¿no? Y de hecho están accediendo, ¿no? Porque UPM va a tener la explotación del agua del Río Negro gratis, y hay que asegurarle además el flujo de agua necesario. Uh-huh. Estos otros del acuífero van a perforar y a sacar agua sin control. Así es claro que son intereses multinacionales que vienen a apoderarse de un recurso natural que además está escaseando. ¿Sí? Uh-huh. En el mundo escasea el agua, y en el Uruguay hoy tenemos problemas de suministro de agua potable. Uh-huh. Andan anunciando 12 problemas. Sí. Una consulta. La duda esta que yo tengo es, ¿vos considerás que está pactado, está pensado de que estos contratos al día de hoy puedan ser secretos? Porque es increíble pensar que en un país democrático, algo que tiene que ver, que impacta directamente con los recursos naturales o con la salud de las personas que sea secreto. Digo, ¿eso está pactado para que así ocurra? ¿O hay alguien que está faltando a la ley a la hora de hacerlo secreto? No, te explico. En realidad hay pactos que se establecen entre el gobierno y los gobiernos y las empresas, por el cual no se va a divulgar hasta que esté firmado, por lo menos hasta que esté firmado. En otros casos es incluso más, aún después de firmado, ¿no? Uh-huh. Caso de las compras de vacunas a Pfizer, no se sabe. Las negociaciones que está haciendo el Estado uruguayo con la Organización Mundial de la Salud para establecer autoridades
de la Organización Mundial de la Salud en caso de pandemia fueron declaradas secretas. Hace muy pocos días fueron declaradas secretas ante un pedido de información que había hecho un miembro de la Radio La Candela de Tacuarembó, las declararon secretas. Es decir, el pacto es entre las empresas y los gobiernos, los distintos gobiernos uruguayos. Ahora están usando y abusando de un vacío que tiene nuestra Constitución. Porque nuestra Constitución dice que cuando el gobierno hace un tratado con una potencia extranjera, tiene que ser aprobado por el Parlamento, y no es válido hasta que no lo apruebe el Parlamento. También dice que los gobernantes no pueden contraer deudas y no pueden disponer gasto más allá de su periodo de ejercicio. Pero no dice nada sobre contratos entre el Estado y empresas privadas. Uh-huh. Entonces, abusando de ese silencio, lo que hacen es firmar contratos que, por un lado, no reciben ninguna aprobación parlamentaria ni ningún control de nadie, hasta que está firmado, y ya estamos comprometidos, y por otro lado comprometen gasto a 50 o 60 años. Lo que no pueden hacer a través de una ley de presupuesto lo hacen a través de un contrato con una empresa. Entonces se obliga al Uruguay a pagar fortunas o a entregar el agua o a entregar los puertos, lo que sea, durante 50 o 60 años, según lo que dure el contrato. Esto es el abuso de un vacío constitucional, de algo que no está regulado, porque en la época que se redactó la Constitución no era pensable que hubiese empresas más poderosas que el Estado. Uh-huh. Entonces no se pensaba en la posibilidad de que los estados quedaran sometidos. Pero hoy sí hay empresas multinacionales tremendamente poderosas que imponen condiciones. El caso de UPM es clarísimo. Uh-huh. Nosotros surgimos como movimiento cuando se firmó el contrato principios de 2018, porque a fines de 2017 se firmó el contrato con UPM para hacer la planta UPM2. Uh-huh. Y era tan escandaloso ese contrato, es decir, imponía condiciones tan leoninas al Uruguay, que ahí fue que empezamos a movernos, a conversar entre nosotros, y bueno, decidimos hacer una movida para tratar de ponerle límite a esto, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es el camino? Disculpame que justo te interrumpo. ¿Cuál es el camino que empezaron a recorrer desde ese momento en que se forman, que hoy son un movimiento, y cuál es el paso a paso legal que van a caminar, a transitar para llegar a estas transformaciones que están proponiendo? Mira, para nosotros es muy claro que el tema central acá es la cabeza de la gente. Si nosotros seguimos creyendo que los problemas importantes son las peleitas entre el político tal y el político cual, o el chisme de acá y de allá, estamos fritos. Lo fundamental es que nos damos cuenta que es clave que los esenciales de país robados, porque no hay otra palabra, si están siendo robados, se los llevan gratuitamente empresas muy poderosas. Entonces, eso es para nosotros lo fundamental, es si no tomamos conciencia, esto es como si Uruguay estuviera jugando un mundial, si habría que ponerse la camiseta a muerte para defender que el agua es nuestra, que la tierra es nuestra, que la contaminación no puede ser porque el aire tiene que estar limpio, que la educación, porque estas empresas hasta se meten en la enseñanza, que la educación de nuestros hijos tiene que ser resuelta por nosotros y no por el Banco Mundial o por UPM. Uh-huh. Bueno, este tipo de cosas es lo fundamental. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso prácticamente? Bueno, básicamente a través de una reforma constitucional que se llama Uruguay Soberano, uh-huh, y que apunta a modificar, es decir, a regular la forma en que el Estado puede firmar contratos, los gobiernos pueden firmar contratos con empresas. Uh-huh. Eso que no está en la Constitución hay que ponerlo. Y decir que cuando los contratos afectan la soberanía uruguaya, ya sea porque nos someten a jurisdicción extranjera o le dan a la empresa el privilegio de que la legislación futura no lo afecte, eso que se llama estabilidad jurídica, algo que había denunciado muy fuertemente Enrique Viana, o cuando comprometen obligaciones para el Estado durante más del periodo de gobierno en ejercicio, que es algo que ya no se podría hacer. En esos casos, lo que dispone la reforma es que esos contratos tienen que ser sometidos al Parlamento, tienen que tener una mayoría especial, y pueden ser sometidos a referéndum. Esto quiere decir que si el Parlamento vota algo que es inconveniente,
los ciudadanos podemos movernos para dejarlo sin efecto. Para hacer eso posible, el proyecto rebaja la cantidad de firmas necesarias para promover un referéndum. Hoy son el 25% del padrón electoral, lo que es un disparate, y lo llevaríamos al 10%, que es el mismo porcentaje que se necesita para reformar la Constitución. No tiene sentido que sea más fácil reformar la Constitución que dejar sin efecto una ley. Así que ese es el contenido, y hay un punto más, que es que declara la nulidad, el proyecto declara la nulidad de los contratos firmados en secreto, es decir, de estos que tienen estas características y no fueron aprobados por el Parlamento. En esa volada caen, por supuesto, UPM, Catoen, Pfizer, Google, que está también negociando para usar el agua para refrigerar sus equipos, los que van a hacer hidrógeno verde, el proyecto Neptuno, todos esos proyectos. Me estoy comiendo la entrega de la prospección petrolera, de la búsqueda de petróleo en la plataforma continental, que se está haciendo ahora, la están regalando, la están entregando ahora, en un régimen en que la empresa se lleva el 80% y ANCAP el 20%. Si llega a aparecer petróleo, el 80% ya no es nuestro. Bueno, esos contratos serían anulados. Me dirán, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Eso va a traer un problema? Bueno, puede ser, sí. Nada impide que el contrato se renegocie, que lo ajusten a algo que sea razonable para la sociedad uruguaya. Y que sea público. Lo van a tener que presentar, y que sea público, y lo van a tener que presentar al Parlamento, y nos vamos a enterar todos, y si no nos gusta lo que firman, vamos a poder hacer un referéndum. Ese es el contenido de la reforma constitucional. Es decir, mucha gente te dice, no, porque nos van a demandar y no sé cuánto. Bueno, yo te pregunto, ¿cuánto vale? No sé si nos ganarán, si nos demandarán y si nos ganarán. Pero yo me pregunto, ¿cuánto vale el uso de toda el agua que quieras en el Uruguay durante 50 o 60 años? Esto, a como está el mundo hoy, es como si Arabia Saudita hubiera entregado por 60 años sus pozos petroleros a empresas gratis, ¿no? Sin ningún precio. Porque el agua hoy es un recurso tan o más valioso que el petróleo, y lo va a hacer cada vez más. Onir, y las personas que quieren saber más o que se quieren sumar o quieren aportar a el movimiento Uruguay Soberano, ¿cómo pueden acercarse a ustedes? Mira, nosotros estamos en todas las redes sociales. El lugar más frecuentado, digamos, donde hay más gente, es un grupo público de Facebook, que se llama Movimiento Uruguay Soberano. Hay también una página, pero eso sí tiene, esto tiene 22.000, casi 23.000 miembros. Y ¿por qué es tan numeroso? Porque es un lugar donde se discute y se informa y se intercambia permanentemente. No es una página fría, sino que es una especie de asamblea permanente, esa es la verdad. Pero estábamos también en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, en Telegram, por todos lados. Bien. En YouTube. Es decir, por cualquiera de esas redes nos pueden conectar. Bien, así que dejamos allí también las redes para que se puedan comunicar con ustedes. Y bueno, ¿van a hacer recorridas por el país? Sí, mira, nosotros vamos a donde nos invitan, digamos, si nos invitan para dar una charla acá o allá, vamos algunos a informar, a explicar, a intercambiar ideas, o sea que en eso estamos abiertos. En las redes sociales nos van a encontrar siempre como Movimiento Uruguay Soberano. Bien. Es decir, en cualquier red en que nos busquen. Bien, buenísimo. Entonces, Onir, saben también que tienen los micrófonos abiertos de Ulmañanas y de Radio Ulma cuando necesiten. Mirá, muchas gracias, y no sabes cómo lo valoramos, porque acá hay un bloqueo muy fuerte de los medios formales de comunicación, de los medios de alcance nacional, básicamente los canales de televisión y las emisoras de radio más fuertes, y la prensa escrita, que no dan información sobre este tema. Claro, es muy importante los pagos de publicidad que hace, por ejemplo, UPM, ¿no? O Catoen. Entonces, uno no tiene más remedio que creer que están optando por proteger a sus clientes en vez de informar a la población como es debido. Así que valoramos enormemente, son muchos los medios locales o departamentales que nos dan espacio, y eso lo valoramos muchísimo, porque es una forma de llegar a mucha gente. Sin duda. Onir, ¿qué tal? Acá Martín te saluda. Como último, ¿cómo podemos firmar la petición?
No es una petición, es un proyecto de reforma constitucional. Sí. Se puede bajar el proyecto en la web. Estoy viendo se puede bajar de las redes o de la web. Bien. Sí, claramente. Se puede, si no, comunicarse a través de las redes y decir que quieren firmar y los van a contactar. Hay muchas formas. Y después hay puntos fijos, si se fijan, sobre todo en el grupo público de Facebook, van a ver un listado de puntos fijos en prácticamente todos los departamentos donde se puede ir a firmar o comunicarse para firmar. Uh-huh. Esto, sí. Te quería decir que en realidad nosotros estamos abiertos a concurrir, a ir al lugar que quieran, a plantear estas cosas. Pero lo que nos parece fundamental es que la gente se informe, que busque información y que si está de acuerdo con el proyecto, intente firmar. Hay algo que hay que tener muy claro. Si reunimos las 300.000 firmas que necesitamos, son 270.000, pero redondeemos 300.000 firmas, y necesariamente va a haber un plebiscito a fines de 2024, en octubre de 2024, el año que viene. Es decir, un plebiscito en el cual vamos a poder decidir si queremos que se sigan firmando contratos de este tipo o si queremos anular los que están firmados y evitar que se firmen en el futuro. Esto digo porque la gente a veces cree, pero ¿y si gana esto y después el Parlamento lo revoca? No, es automático. Si están las firmas, hay plebiscito. Y si hay plebiscito, la Constitución entra en vigencia tal como con la redacción que le hayamos dado. Uh-huh. Uh-huh. De modo que el desafío es ese, queremos o no queremos decidir nosotros lo que va a pasar con nuestros recursos, y depende de una firma. Poder decidir o no depende de una firma, de cada uno de nosotros. Y en el ámbito político, sin nombrar a nadie, ni partidos ni nada, pero hay repercusiones, hay quienes están adhiriendo a este proyecto, bueno, o todo lo contrario. Mira, te digo, hay pequeños partidos que sí, te digo, Identidad Soberana, el PERI, un grupo que se llama Resistiendo, Libertad Sanitaria, distintas organizaciones, Libertad Sanitaria, el Sindicato de los Funcionarios de la Universidad, un grupo de allá de Rivera, de Darío Ríos Ribeiro, se llama Patriotas. Es decir, hay ciertos grupos y hay legisladores que a título individual han firmado, pero digamos el grueso del sistema político, estoy hablando de la coalición de gobierno y del Frente Amplio, no tratan el tema, es decir, no lo mencionan, porque nuestro principal problema es esa especie de campana de silencio que se hace sobre este tema, que es vital, no por lo que nosotros estamos haciendo, sino por lo que está en juego. Es así. Los recursos naturales y de la independencia política del Uruguay. Ni más ni menos. Si nos quedamos sin agua, estamos fritos. Y si nos gobiernan de afuera, como lo están haciendo, también. Bueno, así que eso depende de nosotros. Para reflexionar hay un montón de medios también para poder comunicarse con ustedes, así como también las charlas, pero bueno, queda una pregunta, ¿no? Abierta de ¿estamos para decidir, consideramos que tenemos que decidir o no sobre este tipo de contratos y sobre los recursos naturales del país? Esa es la pregunta clave. Y hay una consigna que nosotros hemos lanzado hace tiempo, que es: el poder está en vos. Porque la gente no se da cuenta de que si todos queremos, somos muy poderosos. Si nos ponemos de acuerdo en algo esencial, tenemos mucha fuerza. Porque, mira, no hay mejor ejemplo, yo lo pensaba, ¿no? Es decir, cuando se juega un partido importante de la selección uruguaya en un campeonato mundial, vos viste el fervor y la unanimidad que hay en la gente. Bueno, ponete frente a eso, parate contra eso. Si nosotros reaccionáramos frente al problema del agua y de la soberanía, como reaccionamos frente al fútbol, éramos imbatibles. Esa es la pura verdad. Tal cual. Bien, y además, en definitiva, lo que se está buscando es plebiscitarlo, digamos, ¿no? Que podamos elegir, entre todos, tomar la decisión de que esto se haga público de una vez por todas, o no. Quizás la población elige que, bueno, no queremos saber nada y que se lleven todo y listo. Pero bueno, en definitiva, la búsqueda de firmas es para que esto se abra, se discuta y terminamos eligiendo qué es lo que queremos de acá en más. Porque además hay una cosa,
estamos viviendo como si fuéramos un país pobre. Es decir, tenemos problemas, no se puede pagar las jubilaciones, le piden plata al Banco Mundial o al BID para reformar la enseñanza, la salud pública, la salud en general. Esto es escandaloso. Hay tratamientos más modernos y mucho más seguros, y no se hacen porque las mutualistas pueden cobrar el tratamiento. Le ofrecen al paciente que va por FONASA el peor tratamiento y le reservan el costoso al otro, porque el Estado no tiene plata para hacerse cargo ni de los medicamentos ni de los tratamientos más modernos. Uh-huh. Y resulta que sí podemos regalar el agua y sí podemos exonerar de impuestos a todas estas empresas. Bueno, es pensarlo. Somos un país rico, no somos un país pobre. Uh-huh. Estamos parados arriba de una fortuna impresionante. Uh-huh. Estamos viviendo como si fuéramos unos desgraciados. Bueno, clarísimo. Depende de nosotros. Eso mismo, queda la pregunta abierta a la comunidad. Justo nos llegó el mensaje al 092-310-520 de un vecino de La Esmeralda, que es quien está juntando firmas por aquí, así que ahora vamos a ponernos en contacto para las personas que se quieran arrimar a firmar aquí en Punta del Diablo y en la zona. Excelente, qué bueno que mandó. ¿Quién es el referente que mandó? Julio. Bueno, saludos para Julio. Qué oportuno, porque ahora ya sabemos que en La Esmeralda hay un lugar donde filmar, ¿no? Y hay un lugar donde quedarse o venir, así que venite en cualquier momento para acá y tenemos una entrevista en vivo. Ya tenés donde caer. Sí, yo estoy acá porque estoy trabajando. Si no, estaría por allí tranquilamente. Muchas gracias, Ovenir. Sabemos que estás a full trabajando, te hiciste este ratito para hablar con Ulmanianas y te esperamos por acá. Quedan los micrófonos abiertos cuando necesiten. Gracias. Con mucho gusto y gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Ulma.